Hola, en esta ocasión vamos a abordar el tema de lo que es seguros de personas. Y dentro de lo que es seguros de personas vamos a centrarnos específicamente un poco más en lo que son los seguros de vida. Vale aclarar que los seguros de personas están constituidos por los seguros de vida, los seguros de accidentes personales, los seguros de retiro, los seguros de sepelio y los seguros de salud. Todo esto compone o constituye o forma lo que se llama los seguros de personas, el bloque de lo que es seguro de personas. En los seguros de vida, en forma genérica, podemos decir de que existen dos grandes clasificaciones que son los seguros de vida individuales y los seguros de vida colectivos. Dentro de los individuales, que es el primer abordaje que vamos a hacer, podemos decir que existen tres categorías de seguros de vida en la parte de seguros individuales. Los seguros que tienen como objetivo amparar la muerte, los que tienen como objetivo amparar la supervivencia del asegurado y los de carácter mixto, esto es que es un mix entre los de muerte y los de supervivencia. Como esencia natural, los seguros de vida lo que cubren es la muerte del asegurado por cualquier circunstancia durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando decimos cualquier circunstancia nos referimos a que puede ser por muerte natural o por muerte accidental. Esto es que tenga un fallecimiento por una enfermedad o como consecuencia de un accidente, en el caso específicamente de muerte. Cuando hablamos de los seguros de supervivencia, es lo que se dio en llamar los seguros dotales, un seguro que no se está comercializando bastante en nuestro país, de hecho es muy escasa ya la comercialización que existe, pero que plantea el seguro dotal la contratación de un seguro a un determinado número de años, generalmente 20 o 30 años, y si en ese periodo, al finalizar la vigencia, el asegurado ha sobrevivido, la compañía le indemniza el capital asegurado al propio asegurado como si hubiese sido un fallecimiento. Si en cambio fallece durante el transcurso de la cobertura y antes de que se cumpla el plazo pactado, ese dinero va hacia los beneficiarios. Figura nueva que aparece, la de los beneficiarios, cuando hablamos de seguro de personas. Como ustedes recordarán, decimos siempre de que existen tres figuras esenciales que son los elementos generales del contrato de seguro. La compañía aseguradora por un lado, el tomador, contratante y responsable del pago de las primas por el otro, y el asegurado. Aquí aparece una nueva persona que aparece aquí, que es la del beneficiario, que si bien no forma parte del contrato de seguro, por aquello de que no está dentro de las partes, sí es, en el caso de los seguros de vida, quien va a percibir la indemnización. La ley dice que la designación de los beneficiarios es a libre elección y a libre albedrío del asegurado. Esto es, cada uno de nosotros que contrata una póliza de seguro de vida en forma particular tiene la posibilidad de designar el beneficiario. En caso en que no hubiese designación, la ley dice que corresponde a los herederos legales. Para determinar los herederos legales, como muchos de ustedes ya saben, necesariamente tenemos que hacer un juicio que se denomina, para la designación de beneficiarios, que es la declaratoria de herederos. Esto es, quienes se consideran a los efectos de la justicia o a los efectos de la ley herederos legales, por aquello de las familias ensambladas o hijos no reconocidos o reclamos de paternidad, lo que corresponda a ser heredero del caso, necesariamente hay que hacer un juicio que tiene su demora en el tiempo y que excedería sobremanera el plazo de 15 días que tiene la aseguradora para indemnizar una vez presentada la documentación. Ahora bien, conceptos a tener en cuenta que hemos visto inicialmente en los primeros módulos y que en vida tienen su particularidad, por eso lo vamos a refrescar ahora. Cuando hablamos de la agravación de riesgos, decimos siempre que es una circunstancia que ocurre durante la vigencia de la póliza que modifica en forma importante las condiciones originales en las cuales se hizo la contratación y que si la compañía hubiese conocido esto, podría no haber hecho la cobertura o, de lo contrario, podría haber tomado otros recaudos, otras condiciones, otro clausulado y quizás otro costo. En el caso de vida en particular, se considera que hay agravación de riesgo cuando se produce durante de la vigencia de la póliza un cambio de profesión
actividad o hábitos que hacen que la posibilidad de que ocurra un siniestro que ponga en peligro la vida del asegurado esté potenciado. Por ejemplo, yo hago una contratación de una póliza de vida diciendo de que soy un médico que lo único que hace es atender en un consultorio y mañana decido enrolarme en los cascos azules y me mandan a diferentes partes del mundo en zonas donde inclusive hay conflictos para poder desarrollar mi profesión. Esencialmente no cambié de profesión, pero sí cambio el ámbito en el cual lo desarrollo. De estar sentado en un consultorio, pasé a una zona de altísima posibilidad de que me pase algo. O declaro que no hago ningún tipo de actividad y me decido a hacer paracaidismo deportivo. Entonces, esto a los efectos de la aseguradora se considera una gravación. Entonces la aseguradora, como en toda grabación, va a determinar qué hace con esta grabación una vez que es declarada por el asegurado y tiene la opción de asumirla modificando las condiciones y costos o declinar la cobertura por cuanto no le interesa mantener una póliza en la cual la potencialidad o la probabilidad de que el riesgo ocurra se ha visto incrementada por estas modificaciones que hizo el asegurado. Otro tema a tener en cuenta es la reticencia. Decíamos que la reticencia o falsa declaración de datos que a juicio de perito hubiesen impedido la realización del contrato o modificado las circunstancias, de acuerdo a lo que dice el artículo 5 de la Ley de Seguros, en el caso de vida también rigen de la misma forma. Pero ¿qué pasa? Se dice de que la aseguradora no podrá alegar la reticencia cuando hayan superado los 3 años de vigencia interrumpida. Es lo que se conoce con el nombre de incontestabilidad. ¿Cuándo va a ser la posibilidad de que la aseguradora decline a pagar argumentando que ha existido una reticencia o falsa declaración? Cuando éstas hayan sido de carácter doloso. Esto es, el asegurado en su declaración de salud, en la solicitud o en cualquier otra información complementaria que le hubiese solicitado la aseguradora, ha ocultado intencionadamente que tenía alguna enfermedad terminal, que tenía alguna enfermedad preexistente, definiendo como preexistente todas aquellas enfermedades que sean de conocimiento del asegurado, que estén diagnosticadas y que estén bajo tratamiento. Por ahí adquirido la enfermedad, él no sabía que tenía diabetes, ha contratado la póliza, a lo largo del tiempo se ha hecho análisis, le han detectado que tiene la diabetes, lo cual no se constituye en una agravación ni es una reticencia porque no ha habido falseo de datos toda vez que no era de su conocimiento. De hecho, forma parte de la cobertura. Hay mucha gente que nos suele preguntar, muchos alumnos que suelen preguntar, ¿y qué pasa si contrae un cáncer durante la vigencia? Bueno, la esencia de la cobertura justamente es brindarle la protección ante este tipo de circunstancias. Lo que no va a hacer la aseguradora es que si ha mentido o no ha declarado lo que realmente le estaba pasando cuando era de su conocimiento, va a poder alegar así hubiesen pasado 3 años o más desde la vigencia de la póliza cuando considera que el carácter ha sido doloso, el ocultamiento ha sido intencional, cuando se han falseado los datos con la intención de verse beneficiados. Fíjense además otra particularidad de los seguros de vida. La ley habla del suicidio voluntario. Dice que el suicidio voluntario está excluido de los contratos de seguro de vida, salvo que, dice el artículo de la ley, la póliza se hubiese mantenido en vigencia en forma ininterrumpida durante un periodo de 3 años. Quiere decir que superados los 3 años, el suicidio pasa a ser un hecho contemplado por la cobertura. Y esto es porque se parte de la premisa de que nadie contrata una póliza de seguro hoy diciendo de acá a 3 años me suicido y cobran la póliza a mis beneficiarios. Esto es como medio loco, ¿no? Pero es el principio por el cual se rige. No obstante, en el mercado ustedes van a encontrar, si salen a hacer alguna investigación, que hay empresas aseguradoras que amparan el suicidio después del primer año de cobertura o después del segundo año consecutivo de cobertura. Y está bien que así sea, porque hay un principio de la superintendencia en la cual dice que cuando la modificación que se introduce es para beneficiar al asegurado, se da por aceptada y queda dentro del clausulado. Ahora, no podría haber un producto que diga vamos a indemnizar
el suicidio después del 4.º año de vigencia continuada, cuando la ley habla de 3, porque ahí no sería probable que lo fueran a autorizar. Necesariamente deberían remitirse a la ley, pero sí cuando es a favor del asegurado. Ahora bien, se pueden dar dos circunstancias que pueden deberse no a una falsa declaración, sino a una omisión o un error involuntario, o lo que nosotros llamaríamos una reticencia culposa. Esto es, que al momento de emitirse el contrato, la edad que figure sea diferente a la del asegurado en la realidad. Es lo que se conoce como el nombre que se le da de edad menor o edad mayor. Esto es así, si al momento en que se emite el contrato y el asegurado recibe la póliza, la edad que él tiene es mayor a la que dice la póliza deberá reajustarse de la siguiente manera. Se va a reducir la suma asegurada, porque lo que se preserva siempre es el monto de la prima que se paga. Entonces va a reducir la suma asegurada para mantener la misma prima y va a ajustar la reserva matemática en el caso que corresponda a los efectos de mantener la cobertura en las mismas condiciones. Ahora bien, si al momento en que recibe la póliza la edad que tiene el asegurado es menor a la que figura, esto estaría significando una especie de perjuicio para el asegurado, paga más caro por algo que debería ser más barato. ¿Qué hace la aseguradora en este caso? Mantiene la suma asegurada, pero ajusta la prima y ajusta la reserva matemática, si corresponde, de acuerdo a las verdaderas condiciones del riesgo que está asumiendo. Esto es una edad menor a la que realmente tenía puesta en el contrato, por lo tanto, tengo que beneficiarlo con una rebaja en la prima que va a pagar a lo largo de todo el periodo. Otro de los conceptos a tener en cuenta y que tiene su particularidad en vida es el de la prescripción. La ley dice que el plazo de la prescripción es de 1 año para que el asegurado ejerza su derecho desde el momento en que la obligación es exigible. En vida, la diferencia que existe es la siguiente: es el plazo desde donde se computa la prescripción, que sigue siendo de 1 año, pero que dice lo siguiente: que se va a computar desde el momento en que el beneficiario conoce la existencia del beneficio, pero nunca podrá superar los 3 años desde el momento del suceso, esto es, del fallecimiento del asegurado. Por ejemplo, si yo tengo un tío que vive en el norte del país que ha decidido contratar una póliza de seguro de vida y me designa como beneficiario, puede pasar que yo no conozca que hay una póliza de vida en la cual yo soy beneficiario o que no me entere de que él ha fallecido y me ha dejado este beneficio. En cualquiera de las dos circunstancias, cuando yo me entero de la situación, si es que no han pasado los 3 años desde el momento de su fallecimiento, puedo presentarme a la aseguradora y decir: vengo a reclamar el beneficio que corresponde a esta póliza de alguien que ha fallecido y me ha designado como beneficiario. La compañía va a receptar la denuncia, me va a solicitar una serie de documentación y una vez comprobado todo y estando yo designado en forma fehaciente en la póliza como beneficiario, si está dentro de los plazos, me va a decir: perfecto, a partir de este momento usted tiene tanto tiempo para presentar la documentación para hacerse con el beneficio que corresponde por la indemnización de esta póliza de seguro de vida. Ahora, si yo me entero cuando han pasado 3 años y 2 meses y voy a la aseguradora me va a decir: lo siento mucho, pero el plazo que usted tenía para presentarse ya ha superado lo estipulado por la ley, que eran 3 años. Para decir que no quiere decir que el plazo de la prescripción sea de 3 años. Por favor, mucho cuidado con esto, porque varios de los errores que se cometen en los exámenes, en las tareas prácticas y sobre todo en los exámenes de la superintendencia tienen que ver con este punto. El plazo de la prescripción en vida sigue siendo de 1 año, la diferencia es el cómputo que se establece. Y lo de los 3 años es el plazo máximo que tiene el beneficiario para presentarse a la aseguradora alegando que es el beneficiario de una póliza y que lo quiere cobrar. Superado este plazo, no va a haber posibilidad de que pueda cobrar el beneficio para el cual había sido designado previamente por el asegurado. Con respecto al beneficiario, que ya habíamos hecho alguna mención anteriormente,
El asegurado puede cambiar el beneficiario tantas veces como sea necesario durante la vigencia de la póliza, hasta antes que se muera, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo designo un beneficiario y ese beneficiario fallece en un accidente, de una enfermedad o lo que sea, por lo tanto me quedo en la póliza sin un beneficiario. Entonces automáticamente tengo la posibilidad de designar otro. La única condición indispensable es que esta designación debe ser hecha por escrito, sin un formalismo determinado. O sea, no es que la compañía designa un formulario específico en el cual hay que designar beneficiario. No, no es necesario eso. Mientras que sea de voluntariamente por el asegurado, lo puede hacer de puño y letra, designando los beneficiarios, firmando y presentándolo a la compañía para que la compañía lo tenga como constancia. Entonces, el cambio se puede realizar en cualquier momento durante la vigencia, hasta antes de que el asegurado fallezca o tenga una imposibilidad de hacer una nueva designación. Y siempre recuerden que en el supuesto caso en que no hubiese una designación específica, por la circunstancia que sea, esto pasará siempre a los herederos legales. Cuando hablamos de las primas de los seguros de vida, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay dos tipos de coberturas de seguros. Lo que nosotros llamamos los seguros que tienen la prima pura, esto es, en los seguros de vida, la prima pura tiene directa relación con la edad del asegurado. A medida que el asegurado va cumpliendo años, va aumentando su edad y la probabilidad de que pueda fallecer se va haciendo más cercana o más cierta, el costo de la prima pura es proporcional y va incrementándose. Y acá es donde aparecen los seguros que denominamos seguros de vida entera, o sea, seguros para toda la vida, donde la característica fundamental es que cuentan con una prima que se llama constante y nivelada. ¿Por qué se llama constante y nivelada? Porque yo tomo a la edad que tengo hoy una póliza de seguro de vida, me va a establecer una prima determinada de 100, por ejemplo, y hasta antes de que fallezca voy a seguir pagando los mismos 100. Pero ¿qué pasa? Lo que correspondía cobrar de acuerdo a la edad, a lo mejor eran 70. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? En este sistema a lo mejor se puede entender un poco más. Esta es la línea que marca el costo. Esto es lo que se denomina la prima pura, que va creciendo, y esto es lo que se considera la prima nivelada. Entonces, la compañía hace esto directamente, nos va a cobrar por un costo determinado. Ahora, va a ir acumulando un valor que se denomina reserva matemática. Esta reserva matemática queda claro que siempre es del asegurado. ¿Por qué? Porque está pagando de más para poder compensar el periodo cuando la prima real, la prima pura, supere el nivel que se ha planteado dentro de lo que es la cobertura. Esta reserva matemática es exclusiva de los seguros de vida entera y de los seguros de vida entera de pagos limitados. Esto es cuando el asegurado, en lugar de pagar toda la vida, concentra la etapa de pagos en su etapa de mayor posibilidad de generar ingresos o mayor posibilidad de desarrollar actividades que le permitan soportar un costo mayor. Vale decir que si el asegurado en algún momento tomara la determinación de cancelar la póliza, la ley dice lo siguiente, que transcurridos 3 años desde que la póliza se encuentra en vigencia, encontrándose el pago de las primas al día, el asegurado puede hacer lo siguiente: solicitar la rescisión de la póliza para pedir el valor de rescate, que siempre se va a tener en cuenta a los efectos de la devolución del valor de rescate los planes que tengan implementados las diferentes compañías y dentro de estos planes que tienen las diferentes compañías la posibilidad que tienen de las quitas o de los recargos o de las diferentes gestiones que tenga que hacer la aseguradora a los efectos de devolver. Cuando un asegurador se presenta y solicita el valor de rescate, lo que está diciendo es: yo quiero cancelar el seguro. Esto es lo que está pidiendo. La compañía tiene la opción siguiente de decirle al asegurado: lo que podemos hacer es, si usted ya no quiere seguir pagando primas, es convertir este seguro que usted tiene
en un seguro saldado. ¿Qué es un seguro saldado? Es tener en cuenta cuánto es lo que hay de reserva matemática disponible y la compañía le dice lo siguiente: podemos hacer un seguro saldado en estas siguientes dos circunstancias: mantener el mismo capital asegurado en un menor tiempo, o de lo contrario, reducir el capital asegurado y hacer el cálculo de tiempo hasta cuánto tiempo se puede hacer en función de la reserva matemática que exista. Hay otra alternativa más con respecto a esto de los seguros saldados que se llama la conversión del seguro en otro de diferentes características que tiene esta particularidad. Cuando el asegurado deja de abonar primas en un seguro que tiene reserva matemática y premia nivelada, esencialmente, la aseguradora, a diferencia de los seguros patrimoniales, no puede rescindirle el contrato porque la reserva matemática le está indicando que tiene dinero que es del propio asegurado, por lo tanto no lo puede rescindir. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? La ley dice, interpela al asegurado, esto es, le dice al asegurado que tiene que reiniciar el pago de primas para evitar la modificación de la póliza. Ante la falta de respuesta del asegurado dentro de los 30 días de que la compañía lo ha interpelado, la aseguradora lo que va a hacer directamente es transformar el seguro que tenía contratado el asegurado en un seguro de un capital menor. Esto es, no lo deja sin la cobertura, no le puede rescindir el contrato, sino que lo que hace es convertirlo en un seguro de un capital menor, considerando con la reserva matemática y ese capital menor hasta cuánto tiempo le va a poder otorgar la cobertura hasta que el seguro quede rescindido directamente, porque ya no va a haber cómo afrontar efectivamente el pago de todo esto. Con esto terminamos con lo que es esencialmente la explicación de los seguros de vida individual y la forma en que se maneja la reserva matemática y el valor de rescate. Recuerden que ante cualquier consulta que necesiten o cualquier duda que surja, lo pueden consultar ya sea con el material de estudio, con el PowerPoint que subimos con esto, la explicación, o de lo contrario, haciendo las consultas que habitualmente hacen a la plataforma para que vayamos evacuando dudas. Ustedes habrán visto en los primeros capítulos, cuando empezaron a estudiar esta carrera de productor de seguros, que la prima se establece teniendo en cuenta la frecuencia y la intensidad. Eso es relativamente cierto, ya que es de aplicación específica para todo lo que son riesgos patrimoniales. En los seguros de vida, la prima se tiene para establecer el cálculo de la prima, o lo que se llama la prima de tarifa, se tiene en cuenta otro tipo de características que se denominan las tablas biométricas. Esto es una palabra compuesta donde bio significa vida, métrica significa medición, esto es en alguna medida la medición de la vida. Para poder entender cómo funcionan las tablas biométricas, hay que especificar que las tablas biométricas se basan en tres elementos esenciales, que son las tablas de mortalidad, las de morbilidad y las de invalidez. Las tablas de mortalidad lo que hacen es establecer en un periodo determinado de tiempo, en una población determinada, la cantidad de fallecimientos que se dan por causas naturales o accidentales. Las tablas de mortalidad, de morbilidad, lo que tienen en cuenta es, en una población determinada, en un periodo de tiempo determinado, la influencia que tiene en la mortalidad las epidemias o las enfermedades que se dan en forma masiva o en forma de afectando a mucha cantidad de gente sin que lleguen a ser pandemias. Y las tablas de invalidez lo que tiene en cuenta es, en una determinada población y en un determinado periodo de tiempo, es cuánta gente queda incapacitada, inválida, ya sea total o parcialmente, en forma permanente, debido a circunstancias accidentales o por el problema de enfermedades. Entonces, considerando estos tres conceptos, es lo que se llama las tablas biométricas. A partir de allí es que se establecen específicamente qué es lo que se le va a cobrar a cada uno de los asegurados en función de estas estadísticas. Durante mucho tiempo en nuestro país no teníamos tablas de mortalidad propias o tablas biométricas propias, entonces utilizábamos algunas de otros países como por ejemplo Estados Unidos.
Actualmente ya hay desarrollo de tablas propias, ya tenemos más estadísticas para poder ir midiendo todo esto y ya los cálculos son más certeros. De hecho, es muy difícil trasladar la experiencia de un país a otro por las diferentes características, usos, formas de manejarse, los hábitos, etc. Por eso es que se maneja de esta manera y por eso es que de a poco hemos ido construyendo nuestras propias tablas biométricas de manera tal que los seguros de vida tengamos la certeza o la precisión de que la prima que se va a cobrar está directamente en relación a las expectativas de vida que nos brinda el país y las circunstancias que se pueden ir manejando. Vamos a ver ahora lo que son los seguros colectivos. Lo primero que podemos decir respecto a los seguros colectivos, que hay dos grandes clasificaciones entre lo que son los seguros colectivos de carácter obligatorio o de obligaciones patronales y los seguros de vida colectivos optativos. Vamos a focalizarnos en el primer término, en estos que son los optativos. Cuando hablamos de los optativos, decimos de que se une un grupo de personas cuyo objetivo no es específicamente contratar, sino que hay un objetivo previo a esto de la contratación. Por ejemplo, asociados de un club, empleados de una empresa, afiliados a un sindicato o a una obra social, etcétera, etcétera, que deciden hacer una contratación colectiva de un seguro de vida. Esto es, debe existir necesariamente una condición previa que no sea específicamente la de nos juntamos para hacer un seguro, sino que ya que estamos reunidos por una circunstancia que nos une, hacemos un seguro colectivo. La forma de contratación de la suma asegurada tiene diferentes formas para hacerlo. Esto puede ser un capital uniforme, esto es, establecemos para cada uno de los integrantes del grupo el mismo capital asegurado. Puede ser, en el caso que fuesen empleados de una empresa, por múltiplos de sueldo. En este caso, quien tenga menos sueldo, su suma asegurada va a ser menor, quien tenga más sueldo, su suma asegurada va a ser mayor y por lo tanto el costo se va a diferenciar en este aspecto. Puede ser que lo hagamos variable por edad, por ejemplo, hasta los 50 años tomamos un capital de 100, a los que van de los 50 hasta los 65 le tomamos un capital del 50% y cuando excede los 65 y hasta el fallecimiento le tomamos un capital del 25%. En ese caso lo que hacemos es igualar el precio pero diferenciar los capitales. Puede ser que tomemos una alternativa de múltiplo de aranceles. Por ejemplo, si vamos a hacer la contratación de un colegio de abogados, decimos, bueno, ¿cuánto es el arancel que corresponde? Y en función de ese arancel tomamos en cuenta un determinado número sin aranceles y ese resulta ser el capital asegurado para todos. Y después está la otra opción que es hacer un seguro de vida colectivo de saldos deudores, que es la modalidad que tienen las entidades financieras, ya sean tarjetas de crédito, bancos, financieras, etcétera, cuando lo que existe es préstamo de por medio o la tarjeta financiación de por medio, en el cual cada uno de los usuarios o cada uno de los deudores, cuando asume el compromiso que toma un crédito y tiene que devolverlo, el banco establece un seguro en el cual se constituye como tomador de la cobertura, por cuanto es quien va a hacer cargo de las primas y las va a pagar, y a la vez es beneficiario porque tiene interés asegurable en recuperar el monto de dinero que le ha prestado o que le ha financiado en caso de que el titular falleciera. Si excediera la suma asegurada, debería cobrar su deuda y el resto del saldo que quedara remanente de la suma asegurada que se haya contratado, entregárselo a los herederos legales o a los beneficiarios si se hubiesen designado en segunda instancia. Es el caso de los seguros de los saldos deudores. Generalmente, en los seguros de vida colectivo existe un periodo de carencia que lo establece la compañía, que habitualmente está entre los 30 y 60 días. Se denomina carencia el periodo durante el cual la póliza está en vigencia, pero no otorga cobertura a alguna característica en particular o a alguna cobertura en particular. Generalmente en los seguros de vida colectivo la carencia no corre para las muertes por accidente, pero sí se tiene en cuenta esta falta de cobertura para cuando la muerte sucede en condiciones de enfermedad o de muerte natural. ¿Por qué? Porque va a tener que realizarse una investigación o un análisis
se pedirá una historia clínica, etcétera, para determinar las causas. ¿Cuáles son las ventajas de los seguros colectivos? Lo primero es que se le puede hacer a todo un grupo de gente que sea heterogénea en edad sin ningún problema. Por otro lado, no hay declaración de salud ni nada por el estilo, salvo algunas excepciones por la suma asegurada que fuesen demasiado elevado. Después, el monto que se paga de prima es equivalente para todos y tiene directa relación con el capital asegurado. Por eso se dice que a los efectos del cálculo de la prima para un seguro de vida colectivo se consideran 4 variables necesarias e indispensables. El promedio de las edades, esto es, yo tengo que tener de la cantidad de gente que tengo en el grupo, sumar todas las edades y dividirlo por la cantidad de integrantes y me establece la edad en función específicamente de cuál es la edad que se tiene en cuenta para hacer el cálculo. Segundo, la ocupación o la profesión a la que se dedique. Tercero, cuál es la suma asegurada establecida. Y cuarto, cuánto es la cantidad de personas. Con estos 4 elementos que yo puedo reunir, digo que tengo armado y estructurado específicamente cuánto es lo que voy a cobrar por este seguro de vida colectivo. Cuando pasamos a la otra característica de los seguros de contratación obligatoria, nos encontramos con lo que se denomina seguro de obligaciones patronales. Esto es, se hace una contratación de seguro de vida colectivo porque existe una ley, un decreto, una resolución o una norma que obliga al empleador a realizar una contratación de seguro de vida. En este caso en particular, lo que se hace es lo siguiente. Nosotros tenemos dos o tres seguros que son estas características en nuestro país. El más común y el más conocido de todos es el seguro de vida obligatorio, que deriva del decreto ley 1567 del año 74, que dice que todo personal en relación de dependencia, excepto los peones rurales, deben contar con este seguro en forma obligatoria, que es de contratación obligatoria y de indemnización obligatoria, y que el pago de la prima queda a cargo específicamente del empleador. La suma asegurada en este momento equivale a 12.000 pesos y contempla el suicidio como un hecho indemnizable a partir de los 30 días de carencia que tiene el seguro. En este caso la carencia es obligatoria. Otro seguro que tenemos de características de contratación obligatoria es justamente el seguro de vida del peón rural, que deriva de la ley 16.600 del peón rural, que dice de que el patrón está obligado a contratar en favor de su empleado, peón de campo, un seguro de vida que además contempla la cobertura de incapacidades totales y permanentes, y que también queda a cargo de la segura del tomador en lo que es el pago de la prima. El otro de los seguros deriva de lo que se denomina el convenio mercantil, que surge de la resolución 130 del año 75, que dice que todo el personal en relación de dependencia que se dedica a la actividad mercantil, esto es la parte de comercio, tiene un seguro obligatorio que equivale a un múltiplo del sueldo básico fijado por el convenio. Por lo tanto, va variando cada año en función de los aumentos que se van otorgando sobre este sueldo básico. Dice de que tiene que ser contratado específicamente y que además el pago es 2/3 a cargo del tomador, o sea, el empleador, y 1/3 a cargo del asegurado, o sea, el empleado. En todos estos casos, si bien es cierto que al principio habíamos dicho que la designación de beneficiarios es libre albedrío por parte de los asegurados, la jurisprudencia nos indica de que forman parte de las cuotas hereditarias que por ley le corresponden a los herederos legales. Por eso es conveniente sugerirle a los asegurados que cuando vayan a hacer la designación en este tipo de seguros, que no los pagan voluntariamente, sino que emanan o derivan de una ley, resolución o decreto, que efectivamente designen como beneficiarios a sus herederos legales para que no exista ningún tipo de conflictos al momento que se suceda un fallecimiento. El otro de los seguros que no es de contratación obligatoria, pero sí es de indemnización obligatoria por parte del patrón, es el que deriva de la Ley de Contrato del Trabajo, de la Ley 2744.
La ley lo que dice es lo siguiente, que en el caso del fallecimiento de un empleado en cualquier circunstancia, mientras se encuentra en relación de dependencia, o la incapacidad total y permanente que no le permita seguir trabajando, el empleador debe indemnizarlo con lo que corresponde en la misma suma que le correspondería en caso de su despido por cualquier causa. Esto es la indemnización por despido. Y dice que le va a corresponder, en caso de fallecimiento, el 50% de lo que hubiese correspondido en caso de despido y en caso de incapacidad total y permanente, el 100% de lo que hubiese correspondido en caso de despido. Muchos asegurados, muchos tomadores, muchos empleadores no contratan este seguro, los contadores no les sugieren que lo hagan, pero lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Si el empleador tiene un plantel de gente que tiene mucha antigüedad en la empresa y además tiene sueldos elevados, lo que conviene es transferirle este riesgo a la aseguradora para que la aseguradora de alguna manera le haga el soporte o indemnice en su nombre y representación. Si no lo hace, de cualquier manera, el tomador, empleador, al momento que suceda, ya sea el accidente que lo incapacite, la enfermedad que lo incapacite o el fallecimiento, en su liquidación del último recibo de haberes va a tener que dejar consignado que ha cumplido con lo dispuesto por la Ley 2744 en lo que hace la indemnización. Por eso se dice que en el seguro de la Ley 2744, que es para subrogar las obligaciones que emanan de la ley, el beneficiario es el propio tomador, quien para poder percibir el beneficio, para poder cobrar de la compañía, deberá demostrarle que en el último recibo de sueldo ha hecho la liquidación correspondiente. La carga que le corresponde en este caso al tomador es mantener siempre actualizada la nómina de personal y el monto de los salarios que está pagando, debido a que en la composición de la suma asegurada se tiene en cuenta la antigüedad que tiene cada uno de los empleados y la suma asegurada que ha establecido de acuerdo al monto del salario que tiene. Esto es, salario por cantidad de años de trabajo es lo que establece la suma asegurada para cada una de las personas.